mucho que tratamos de recoger, pero creo que es importante pues, como leer en el contexto en que iba haciéndose cada respuesta. Ante la primera pregunta, ¿cómo podemos aportar desde el territorio del Tolima Grande a la construcción de la paz? Se decía, fortaleciendo estas experiencias y ayudando a la implementación en otros lugares, como ampliando en red, donde muchas personas piensen en clave de transformación, lograremos que más piensen y actúen en la construcción de la paz. Entonces, como una especie de ir regando la semillita para que ir contagiando a más personas y más lugares y más escenarios sobre pensarnos en transformar y construir la paz. Se hacía una pregunta dentro de la reflexión y es ¿hasta qué punto nuestras iniciativas ya están cómodas y no están creciendo? Ya nos poníamos un ejemplo, o sea, nos estamos engordando cómodamente ahí, que ya no nos expandimos, que ya no explotamos hacia otros lugares. Entonces, esa reflexión nos llevaba a cómo seguir aportando a la paz desde el territorio y descubríamos que es la fuerza del sueño de que si es posible, un barrio posible, una regional posible, un país posible para la paz. Podemos aportar a la paz si seguimos nos seguimos sintiendo levadura que hace crecer la masa. Desde el contexto de Caquetá, en donde hay un descreimiento de la posibilidad de la paz, decían las iniciativas del Caquetá, es volver a darle confianza y elevar la autoestima a las comunidades. Frente a esta propuesta metodológica es volver a darle confianza a la gente, a la comunidad en espacios pequeños que le permite el empoderamiento, donde podamos crecer, creer y crecer que nosotros podemos y no depender de lo de fuera. Descubrir que la comunidad encuentra potencial de cambio y de relación en todo sentido. Entonces, desde ahí nos veíamos aportando esa posibilidad de construcción de la paz. Otro aspecto que reducía era, expresaba la siguiente manera: es de acuerdo a la intencionalidad en que cada ser humano y cada iniciativa local de paz se está viendo. Si se hace de manera intencional, lo que hacemos en cada iniciativa local de paz, en cualquier punto del país, lo afectaríamos. En el sentido de que tal vez estamos haciendo cosas muy importantes, pero además muy pequeñas. Pero si no le devolvemos la intencionalidad, la fuerza de la intencionalidad, que eso pequeño que está pasando ahí puede transformar el país. Desde la intencionalidad de cada iniciativa local de paz, no es crecer en un corralito, sino trascender desde un contexto pequeño, pero consciente, que va a impregnar otras realidades de la sociedad y ver cómo a través de varios medios ir regando la semillita. Se hablaba también de que era necesario visibilizar lo que está pasando en las iniciativas locales de paz. Mostrar lo que está pasando, aunque esté pequeño, pero hay que mostrarlo. Y ese sería un aporte para otros, o sea, en el sentido de que conocer qué es lo que estamos haciendo y escuchar lo que otros en pequeño están haciendo, se va sumando como un aporte de posibilidades para la construcción de la paz. Crear espacios para compartir la experiencia desde la construcción de la paz, visibilizar lo que podemos hacer para generar paz. Los organismos levadura ya tienen la experiencia y es ponerla en práctica en otros lugares, garantizando la reflexión que hace falta para ayudar a desaprender cosas y reiniciar un proceso con alta humildad para avanzar en una actitud para construir la paz. La paz vista como un proceso personal que se vive en familia y trasciende la comunidad y de ella a otras realidades sociales. La paz es el manejo adecuado del conflicto y como iglesia estamos llamados a estar preparados para saber cómo dar respuesta a los diferentes conflictos. La vida de fe es un estilo de vida, es una tarea que nace del encuentro personal con Cristo y que nos
mirar las realidades sociales para hacer vida esta propuesta de transformación. Vincular a los jóvenes a las iniciativas locales de paz es aportarles la paz, incluirlos en todos los escenarios sociales. Y hablábamos de todos los escenarios sociales, o sea, cómo incluirlos, por ejemplo, en la parroquia y lo que hace la parroquia. Cómo incluirlos en los escenarios de decisiones desde la Junta, Acción Comunal, los otros espacios en el colegio y los otros espacios que tenemos. Que para que se sientan protagonistas y para darles protagonistas y parte integrante de la familia, la comunidad y la iglesia. Otro aspecto decía que el organismo de levadura sea capaz de influir en la vida de la parroquia, en la vida del barrio y en otros escenarios. O sea, de que las personas que integran el organismo levadura no se queden en ese espacio pequeño, sino que sean capaces de influir en otros escenarios desde lo que ellos puedan, digamos, generar lazos de relación y comunicación. Entonces, a veces se ponen ejemplos, vamos a la parroquia, pero no incluimos desde la experiencia de transformación, como que nos salimos del nido de la transformación que es la comunidad y nos pasamos a otro escenario y como que no aplicamos eso en otro escenario. Entonces, la construcción de la paz, podemos aportar a eso si somos capaces de influir en la vida de otros escenarios. Es necesario saber escuchar a todos, los líderes, el párroco, los jóvenes, las mujeres, los consumidores, los comerciantes y otros. Escuchar bien qué queremos desde cada orilla y desde esa comprensión del otro buscar los acercamientos. No desistir ante las tensiones que se puedan presentar. Entonces hablábamos de cómo era de importante eso que estamos aprendiendo en las comunidades de las iniciativas locales de paz, a escucharnos. Estamos aprendiendo a escucharnos en la comunidad, pero también esa escucha tiene que trascender. Aprender a escuchar al párroco, aprender a escuchar a los funcionarios públicos, aprender a escuchar a otros, para poder entender los intereses, los sueños y las necesidades de esos otros y generar a través de esa escucha y ese diálogo cómo nos podemos acercar. En la segunda pregunta, que decía qué se está haciendo desde las iniciativas locales de paz en relación con esta, digamos, con los temas, con los 4 temas que se hicieron en la mesa y qué aprendizaje nos dejan para la construcción de la paz. Bien, entonces aquí fueron estos los aprendizajes y lo que como que se descubría todos esos aportes, cómo le pueden aportar a la regional Tolima Grande. Todas las acciones que se están haciendo en las iniciativas locales de paz están encaminadas en la prevención y promoción. Hay como una constante ahí. Darle mayor valor a los niños, jóvenes, y permitirles oportunidades para escuchar sus voces, conocer sus propuestas y creerles para acompañarlas y promoverlas. Que vuelvan a tener confianza y se vuelvan a soñar. La reflexión, eso fue en torno a la reflexión de la mesa de niños jóvenes, nos dejaba eso para seguirlo como interiorizando en las iniciativas locales de paz. Trabajar el proceso en la comunidad permite integrarnos a todos y no necesariamente separando o sectorizando. Las iniciativas locales de paz están llamadas a ser incluyentes. La pregunta es cómo las iniciativas locales de paz que están trabajando con adultos pueden ir integrando a los jóvenes y los niños. Y los que están trabajando con niños, cómo ir integrando a los otros. Entonces hablábamos de una tendencia tradicional de dividir, incluso pensar en iniciativas locales de paz con niños, iniciativas locales de paz con jóvenes, pero también cómo eso puede dañar, puede afectar de alguna manera la integralidad, digamos, la construcción de familia y la construcción de comunidad. Entonces decíamos
cómo generar la inclusión dentro de las dinámicas que se están haciendo en las iniciativas locales de paz, que nos hable a todos y que nos ayude a construir a todos. Entonces ponemos ejemplos: cuando se hace una actividad comunitaria, las mujeres hacen una cosa, los niños otra. Cuando se hace algo, todos participan de acuerdo a lo que cada uno, y no hay necesidad de dividirlos para hablarles o aprender sobre algo todos. Nos plantea un reto de ver, bueno, ya en el tema de las víctimas e integración comunitaria, nos plantea un reto de ver al victimario como una persona que también vivió una realidad que lo ha victimizado, verlos como otro ser humano y que igualmente ha sido afectado por acciones violentas, que nos permite cambiar la forma de mirarlo. Escuchar las realidades de los victimarios nos permite no estar en el polo opuesto, sino acercarnos. Nos permite revisar que este tema es muy sensible cuando hay víctimas afectadas. Entonces, hacía como una reflexión de cómo en la mesa que se reflexionó sobre el tema de víctimas y territorio, es encontrarnos con esa otra víctima que puede ser el victimario. Como muchas historias de vida han resultado victimarios que han pasado primero siendo víctimas. Como hay un círculo que nos ha ido generando, pues, distanciarnos los unos de los otros. Pero ese acercamiento también tiene unas delicadezas que hay que contemplar, y es cuando en la comunidad hay víctimas todavía dolidas. Eso genera un tiempo para poder ir los unos y los otros sanando, para poder como aceptar esa humanidad que está en el otro, de los unos y los otros. Nos permite construir caminos hacia el perdón y la reconciliación. Perdón construido a partir de la fe y desde la condición de hijos de Dios. Comprender que el perdón de manera intencional es una posibilidad de vivir sanamente y beneficiarse personalmente de este perdón. Una reflexión en donde se decía: ganamos cuando podemos perdonar. Permitir reconstruir la historia de alguna manera al escuchar las historias de las víctimas y victimarios. Permite comprenderlas y rehacerlas socialmente y aportar para continuar procesos de vida más humanos y cercanos con el tiempo. Que no es una cosa que se hace ya, sino que requiere tiempo y requiere de escuchar una y otra vez la historia, porque más adelante resaltábamos solamente las iniciativas locales de paz que han logrado generar espacios de confianza. Se necesitan esos espacios de confianza para contar las historias, pero en la medida en que aumenta la confianza, también la historia se va desdoblando, o sea, se va profundizando y se va ampliando en la verdad. Entonces, eso lo rescataban en la mesa. Cada víctima requiere reconstruir su historia positivamente y aportar a la construcción de la paz al no devolverse a repetir el espiral de violencias. Es una reflexión de intentar llegar a las verdades sobre las violencias, los conflictos y acercarnos a los orígenes que lo provocaron, que permite comprender por qué pasó en espacios, en espacios de confianza. Y las iniciativas locales de paz son lugares privilegiados donde se acrecienta la confianza y donde se puede ayudar a sanar muchas situaciones. El poder contar permite descubrir la verdad y la verdad puede ayudar a sanar de una mejor manera que las mismas reparaciones. Puede durar mucho tiempo, pero puede ser un camino para ayudar a sanar el país. Nos permite reflexionar sobre cómo acercarnos a los victimarios, iniciando con los que sentimos que son pacíficos, para acercarnos y escucharlos e incluirlos en los espacios de la comunidad, e ir más despacio con los que reconocemos como aún violentos. O sea, hablaban las iniciativas que hay dos posibilidades de acercamiento a esta realidad. Unos que están en la comunidad y que los reconocemos que son pacíficos, que han como caminado sobre ese proceso de reinclusión en la sociedad, pero hay otros que todavía en ese proceso son muy violentos. Entonces las comunidades sienten más confianza en
que son como más fáciles, pero también sienten temores, pero también ven las posibilidades de hacer un camino más lento con estos otros. Bueno. Hacer más incidencia en el tema de equidad de género, decían hacer más incidencia en la equidad entre hombres y mujeres que permita construir paz, que permita el respeto de nuestras diferencias, que permita esa base de respeto entre unos y otros. Se necesita llegar a tantas realidades que no se alcanza a percibir y que a veces no alcanzamos a llegar desde una sola estrategia. Hablar de paz requiere la construcción de las relaciones entre lo cercano, de las iniciativas que permiten ser más humanos, replantearnos como ILP cómo estamos trabajando esta dimensión. Cómo aprovechar el recurso mismo del Evangelio para anunciarlo en las homilías durante este tiempo de Pascua, para iluminar la reflexión sobre la paz y la reconciliación desde el resucitado como una gran oportunidad. Y también se hablaba de cómo, digamos, desde lo que tenemos, que son las homilías, y otro tipo de encuentros y espacios donde la comunidad puede llegar a reunirse, cómo hacer consciente la intencionalidad de lo que queremos ayudar a cambiar. Entonces ahí nos veíamos en ese otro escenario, no solamente en las iniciativas locales de paz, sino como también el templo, la reunión en la escuela y otros escenarios donde nos encontramos a trabajar, a trabajar un tema o algo, cómo lo preparamos y hacerlo más intencional para generar, digamos, intencionalidad de cambios. Sobre el tema de tierra y territorio, se hablaba de unas interrogantes como el tema de la alimentación, el tema de cómo influyen muchas cosas en el territorio, y se hablaba de cómo generar estrategias entonces de rescatar al menos el tema de la alimentación, rescatarlo en las semillas. Pero también frente a otras cuestiones mucho mayores que a veces como que no permiten avanzar, como es las amenazas de los megaproyectos, los TLCs, generaba como una reflexión ahí de cómo hacer desde las iniciativas una reflexión que nos ayude a entender la dinámica del territorio. En eso entonces se decía que era necesario trabajar lo ambiental, pero también conocer las leyes que reglamentan, que orientan esta realidad, generar una reflexión de identificar las cadenas del consumo, de qué comemos, dónde lo compramos, quién lo produce, cómo se transforma, para ayudar a comprender este tipo de problemáticas frente al territorio y motivar a los jóvenes a estudiar sobre las áreas del campo y que no se vayan del campo, sino que regresen al campo con prácticas, pero aplicadas con una dimensión más humana y ética, ir cambiando la corrupción y el interés sobre el dinero y crearlo, o sea, que vaya más orientado hacia la creación de la vida y el tiempo. Y la tercera pregunta, que es ¿cómo se articulan los aprendizajes de la CILP? Bueno, entonces decíamos en la regional que lo veíamos de una manera muy sencilla, expresado de la siguiente manera: que se articule lo local primero, y que de lo regional se pueda acompañar, digamos, lo cercano, y que lo nacional lo pueda acompañar. La segunda, lo otro es identificar todas esas organizaciones y procesos que se están dando en la comunidad cercana a la iniciativa local de paz, y que también están proponiendo cosas frente a la paz, para articular con ellas, para no generar conflictos, sino para mirar cómo trabajar en común por el tema de la paz. Y tercero, surgió una propuesta de cómo, como directores, decían, no conocemos físicamente las otras iniciativas de nuestra jurisdicción. Entonces, cómo ir al terreno y compartir las experiencias que retroalimenten la vida de la regional y las iniciativas locales de paz. Entonces, se propone aprovechar
entonces generar formación ahí, pero además aprovechar la ubicación geográfica donde vamos a estar para tener esa interacción con las comunidades y las experiencias